En Medellín nos mueve la cultura, es el tiempo de las mujeres y de la revolución del amor. La Alcaldía de Medellín les da la bienvenida a la 16ª Fiesta del Libro y la Cultura, Tiempo de Imaginar, que tiene sentido por la cultura. ¿Y tú qué haces para reconocer el valor de la cultura? Les cuento que la Biblioteca Pública Piloto está cumpliendo este año sus 70 años y estamos celebrando con charlas, lanzamientos, talleres, y en la tarde de hoy les traemos el lanzamiento del libro Las señas desde la orilla. En 1986 el fotógrafo León Ruiz bajó desde el páramo hasta la desembocadura del río Magdalena. Su diario de viaje de este entonces acaba de convertirse en un libro. Nos acompañan entonces hoy Germán Ferro, director y curador del Museo del Río Magdalena. También está Olga Elena Costa, coordinadora del proyecto editorial Señas desde la orilla, y León Ruiz, viajero, fotógrafo y maestro de fotografía química en Colombia. Les doy la palabra y espero que disfruten de la charla. Muchas gracias. ¿Me escucho? Bueno, muy buenas tardes a todos. Ahora estábamos hablando que esto es como un golpe de felicidad, que nos decía León. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Va a ser una conversación muy, digamos, muy llena de símbolos y de sorpresas, porque nos van a contar un viaje que fue extraordinario, que fue un viaje en canoa por el río Magdalena en 1986. Voy a contar un poco cómo surge este libro, esta idea del libro, que a su vez es la ópera prima del proyecto editorial del Museo del Río Magdalena. El Museo del Río Magdalena, que está en Honda, en el Tolima, tiene una biblioteca y también tiene como en su encargo también la producción de contenido. Y en esa producción de contenido tenemos algunos títulos por sacar y estamos muy felices de que este vaya a ser la ópera prima del fondo editorial, que es este diario por el Magdalena. Entonces hoy nos acompañan Germán Ferro y nos acompaña León Ruiz. Estamos muy felices de estar acá con esta conversación, que no va a ser tanto como un conversatorio, que también queremos que el público en cualquier momento pueda decir algo, alzar la mano o hablar, para que sea más una conversación entre todos de lo que está pasando acá. Entonces, empezó esta idea del libro porque llega a las manos de Germán este mecanuscrito que Esteban Duperli le había llegado a Esteban Duperli por la Biblioteca Pública Piloto. Esto es como un montón de confluencias que al final como que llegan a este puerto, y este puerto pues se convierte en la fiesta del libro hoy, que está dando como a luz este proyecto. Entonces este libro, este mecanuscrito hoy ha estado rodando desde hacía unos buenos años, ¿cierto? Desde hace 36 años estaba rodando este mecanuscrito por ahí, y llega a nuestras manos y decimos como este es el puerto natural de este libro, hay que sacarlo. Entonces bueno, hoy vamos como empezando esta conversación. Entonces pues nada, te doy la palabra, Germán, y ahí todos tenemos, tú también tienes tu micrófono. Sí, buenas tardes a todos. También soy, como lo señalaba ahora León, en un pálpito de felicidad por la creación y la experiencia de producir un libro. Acá se venden libros, se exponen libros, pero la fascinante aventura de construir un libro. Y como lo señalaba Olga, nos encontramos con un texto inédito. Como lo señalaba ahora mi colega Ramiro, algunos de nosotros, y yo particularmente cuando también vivía aquí en Antioquia, pues conocí el libro de fotografías de León Ruiz sobre el Magdalena. Y la sorpresa es que 36 años después aparece este documento que señalaba Olga, mecanografiado, de un diario de viaje escrito por León, y empiezo yo entonces a leerlo con el entusiasmo de mi tarea como director del Museo del Río en Honda, como investigador de hace muchísimos años sobre el río Magdalena, y con la lectura en mi haber
de muchos viajeros, de los grandes y maravillosos viajeros del siglo XIX, que hay una larga crónica sobre el río, de viajeros contemporáneos en este momento, como Jacobs, con su bello libro sobre el ladrón de la memoria, o el mismo texto ahora como un bestseller, el libro de Wes Davis sobre Magdalena, Historias de Colombia. En fin, el río, digamos, no ajeno a mi experiencia de trabajo, de investigación, de pedagogía y de lectura numerosa de los viajeros y los cronistas, me encuentro con un documento magnífico. León, yo se lo dije a usted cuando nos encontramos, me encuentro con un documento excepcional. Me conmovió profundamente en mi primera lectura de encontrar allí una metodología de viaje distinta y una época distinta también, que nos obliga a nosotros o nos motiva y valora el libro en su condición, digamos, de una época en la que hay que mirar con mucho detalle. Olga ya lo ha dicho, el viaje que acomete León es en 1986, ya te iba a decir 1896. Sí. Tampoco tanto. Tampoco tanto, ¿no? Estamos muy emocionados con el respeto y beneplácito de León, pues León cumple 90 años este próximo año, y entonces nos parece muy emocionante también esta experiencia de sacar a la luz un libro en homenaje y respeto a su trabajo, muy reconocido en Antioquia, en Colombia, de su fotografía. Pero aquí está lo maravilloso de este texto, que no tenemos al fotógrafo, sino tenemos el diario, las palabras con que León fotografía la realidad, pero a partir de las palabras. Es una maravilla, ¿no? Cada narrativa es una composición fotográfica, porque es el ojo entrenado que tiene León como profesional en este campo. En fin, me emocionó mucho este texto y creo que va a ser un gran regalo para Colombia, para los nuevos intereses que sobre el río empiezan a surgir. Una Colombia que desconoce el río, ¿no? Que lo tiene en su olvido, y particularmente Antioquia, que se siente autorreferenciada muy fuerte con el río Cauca, pero que Antioquia es hija del río Magdalena. Entonces aquí encontramos en este documento algo muy emocionante que les vamos a ir contando poco a poco de lo que significa este libro. Yo quiero además, para que darle la palabra a León, también como en esa sorpresa que encontramos el texto, fue encontrarnos con las personas de las orillas del río. O sea, y hemos visto como estos grandes relatos del viaje por el Magdalena que describen paisajes. Y uno de los grandes valores que tiene este libro es que describe personas sencillas de la orilla del río, donde se quedan a dormir, donde pasan la noche. Es un viaje muy guerrero, en el que hacían, digamos, pasar la noche en donde los cogiera un poco las 5 de la tarde, ahí buscaban dónde pasar la noche, y entonces conocían a personas maravillosas, pero están acá en el libro con nombres, apellidos y descripción de quiénes son estas personas. O sea, darle cara también a estas personas que están ahí, que los acogieron y que son el río, que no es solamente el agua que vemos pasar. Sí, Leo, ese es otro de los valores importantes, como a crear el valor que diferencia este texto. Ahora también con Ramiro lo contaba, me sorprende, digamos, un libro que va por la orilla, por el lugar común y cotidiano de las personas del río. Hay muchos viajeros muy rimbombantes, con proyectos de pensar el país todo, en fin, detrás con un soporte conceptual enorme. No, aquí es desde la sencillez, como ya lo iremos a hablar, del transporte en que se movió Leo y su acompañante, el piloto Moisés Duque. Pues allí hay otra observación, ¿no? Otro ojo desde lo cotidiano y desde la orilla, como hemos querido llamar este libro, las señas que la orilla le ofrece
a León para pensar ese río a través de todo su recorrido. Creo que ese es un gran valor de ese texto, es una conversación, ¿no? Tú lo dices en algún momento, voy a entablar una conversación. El libro es eso, una conversación polifónica de muchas voces, a que León le da la palabra y el texto se va construyendo en la conversación, que es fundamental en el ejercicio fotográfico que va a realizar León. A ver, León, ¿qué dices de esta como introducción a tu texto? Primero que todo, como debo manifestarte que estoy abrumado de la cantidad de cosas que habla de mí. En realidad, mi viaje no es una cosa que hice cuando hice mi viaje, lo hice con mi propio peculio. Había vendido algunas cámaras, tenía pues un poquito de un dinero que no era mucho tampoco, y dije, ¿qué me voy a hacer? Pues hombre, voy a recorrer el río. Lo primero que me pasó, se me ocurrió, era que ir a hacer algo que me infundió mi abuela. Todos tenemos una abuela, así no la conozcamos mucho, pero yo tuve una que se llamaba Leonor, y yo me llamo León porque ella se llamaba Leonor. Fue una señora que era maestra, y por obligación, que si quieren que les no cuente ese detalle, pues se los cuento con mucho gusto, pero posteriormente. Por obligación me puso, mejor dicho, se puso a trabajar y en sus cosas como maestra que fue, ella me enseñó a que jugara con letras. Entré a su costurero un día y le pregunté, abuelita, ¿para qué son esas cajas que son? Ah, es para que el niño juegue. ¿Y qué juego? Coja una, vacíela allí. La vacié en el piso. Y eran una cantidad de letras, cantidad de abecedarios. Yo tenía como 6 años, iba a cumplir 6 años o algo así. Y me tiró la letra al piso y me dijo, coja esa. Y ahí, ponga al lado esa otra que tiene como 3 paticas, eso. Ahora ese pan de queso, vea esa póngala ahí al lado. Y por esta otra que es como una, esa. ¿Y qué? Ahí dice León. Ay, Dios mío, qué descubrimiento. León, sí. ¿Y cómo se dice mamá? A ver, coja esta y esta. Y vuelvan a repetir. Me cogió y dijo, vaya, vea, si quiere, con un cuaderno de esos y póngase a escribir allí en el cuaderno. Lo mismo que está en el piso, pues me lo cuadra en el cuaderno. Me puse a hacer eso. Pues a los 20 días volaba yo en él. Ya me leía todo lo que podía, eso vendiendo papá, carro, mamá, avión, todas las cosas que me interesaban a mí, las ponía en letras. Me enseñó a que yo jugara con unas letras, era mi juego principal. Ahí no había carros ni había nada, con esas letras me puse yo a jugar y me puse a aprender a leer y a escribir. Entonces, en sus principios de viajes y cosas, me llevó en una ocasión por todo el occidente colombiano. Y en otro viaje, pues ahí conocí todo el occidente colombiano, de pueblo en pueblo. Cali, Popayán y todas las demás ciudades del occidente colombiano. Y en otra ocasión me llevó a que me montara en barco, porque yo le pedí un barco y ella me dijo, yo un barco, a ver, yo un barco no le puedo dar, mi amor, porque eso siempre es muy grande, pero espere que en diciembre lo llevo a un barco. Me llevó a un barco, y el barco era el vapor Medellín de la naviera colombiana. Un barco de 3 pisos o 4, yo no me acuerdo cuántos, sí, tenía como 4 pisos con la torreta donde se hacía el capitán. Y eso era un barco para mí, lleno de gente, claro, pero yo lo consideraba mío y yo iba para acá y para allá y subía por todas partes.
en todas las máquinas me metí, yo no sé cómo no me atajaron y cómo no me fui al río, quién sabe a dónde, porque yo eso sí anduve por todo el mar. Y llegamos a Puerto Salgar y de ahí me llevó a Bogotá y allá me puso un otro aprendizaje. Ella era una maestra especial. Y entonces esa maestra especial fue la que me indujo a andar por el río Magdalena. Cuando quise salir a alguna parte y yo, espérese, ya me voy a recorrer todo el río, no este pedacito que me tocó con mi abuelo. Y me lo recorrí todo, desde donde nace, lo salté de un brinco hasta donde se fue, donde ya se necesitaban más de yo no sé cuántos brincos se necesitan para pasar de lado a lado en el final del río Magdalena. León, el libro está escrito y el viaje en el año 86, una época muy interesante en el momento político colombiano. Ha ocurrido el deshielo del volcán del Ruiz, la tragedia de Armero, y también la toma del Palacio de Justicia, donde se desmorona totalmente el proyecto de paz del gobierno de Belisario, y el encrispamiento de conflicto armado a finales de los 80 es pues en grado suma. Es en ese contexto de muchísima dificultad, de muchísima violencia en el río, el conflicto en todas sus formas, donde León realiza este viaje, digamos, bajo no el amparo sino el acoso de los grupos armados, en un viaje, digamos, muy peligroso. ¿Cómo recuerda usted esa época, León? Recuerdo bien que yo tenía miedo, pero yo dije, pues, ¿y yo qué me pongo a hacer? Pues, voy a seguir haciendo esto. Y me conseguí un señor que me ayudó después de que me hundí en una lancha que me había prestado un amigo. Y me hundí en ella porque no era para eso, era para correr en ella, pero era una lancha chiquita. Andrés Botero me la prestó y se lo agradecí mucho, pero después tuve que mandar a hacer una barca de las que se utilizan en el río. Me tuve que esperar 8 días a que me la hicieran. Leo, perdón, es que esa es una parte muy interesante y motivar para todos nosotros, es que ese viaje comienza por un fracaso. Con un hundimiento, un naufragio. A los 10 minutos de iniciar el viaje, se hunde. Se hundió la barca. Y eso también nos da como mucho pie para decir, bueno, no importa, hay que seguir y hay que volverlo a hacer, pero se hundió con todos los equipos, usted Con todo, le tocó llevarse las cosas a Bogotá. Exactamente, a que me secaran unos dientes que se volvieron nada. Pero bueno, logré empezar y muerto de miedo, pero le dije a Moisés, cuando arrancamos, bueno, vamos, eran la 1 de la tarde, no es hora de arrancar para un viaje, porque a poquito tenía que parar, tuve que detenerme, lógico, para vencer en alguna parte. Encontré un rancho muy lindo, con unas instalaciones muy agradables, pedí permiso y me lo cedieron con mucho gusto. Y cuando estaba arrastrando la lancha, Moisés llega y me dice, bueno, León, ya no nos falta todo el río. ¿Cómo le parece el consuelo? No nos falta todo el río y acabamos de empezar, pero era verdad, porque tengamos en cuenta que cualquier cosa que vamos a emprender en la vida, la principal, la más importante, mejor dicho, si no se arranca, no se hace. El primer día, los primeros momentos de la navegación fueron básicos, absolutamente, pues sin ellos no hubiera hecho nada, ya se me había quitado, ya vamos para abajo, y dale para abajo. Ese el talante, León, de ustedes, del público, que va uno cada vez haciendo esa inmersión en un viaje que empieza pues con un gran fracaso de hundida la lancha en que está, luego de comenzar lo que ya varias veces nos ha reiterado León, y yo ya lo he tomado como refrán cada rato en tantos proyectos en que me meto, ya digo, bueno, ya no nos falta todo. La palabra que recuerda, la frase que recuerda de Moisés, el piloto y motorista que va a acompañar a León. Entonces, Olga. Sí, no, ya te voy a dar la palabra. Les quiero hacer una lectura acá un poco de Moisés, porque Moisés es el personaje
Este viaje lo hacen en una canoa de un motor de 5 caballos, es un motor muy pequeñito, muy pequeñito, en una lancha de madera amarillo, y van ellos dos solos, digamos haciendo este largo periplo que son más de 1300 kilómetros bajando por el Magdalena. Entonces fíjate que eso es otro gran aspecto del libro, un viaje lento, de ritmo lento. Ahora le da uno un ataque a pensar que uno va en un motor de 5 caballos, cuando se mueve uno en motores de 80 caballos o dos de 60. Y ese carácter lento, como León lo señala en el diario, es lo que le permite la conversación con la gente del río. Y allí nos va colocando en otro ritmo y en otro lugar y en otra manera distinta de abordar el Magdalena. Quiero leerles un pedacito de cómo era Moisés, que también así van a encontrar el resto de los personajes. Moisés es un hombre de 24 años, mestizo, de tez morena, cabello lacio, que se le desordena fácilmente, ojos pequeños de mirada penetrante, boca fina y nariz pequeña, bajo de estatura y delgado, no tiene un gramo de grasa y se ve musculoso. Prestó su servicio militar en la Marina de la Guerra, manejando motores fuera de borda. Patrullaba los ríos de la Amazonía colombiana. Bueno, y aquí creo que tenemos un primer momento, el libro lleno de sorpresas de ese viaje, en que cada hoja lo lleva a un otro mundo, a una conexión, y como hemos empezado a señalar acá, el libro es enorme en detalle de cifras, de nombres de personas con apellido, con los dos apellidos, de precios de las cosas, de nombres de los perros, de nombres de muchísimos lugares. También uno lo disfruta como etnógrafo, la riqueza del detalle absoluto de todo lo que está mirando, de todo lo que está registrando, así como el registro muy en detalle de la descripción de las personas, como si con palabras León hiciera un retrato de ellas. Por acá pueden pasar. Yo tenía una preguntita sobre eso también, sobre el tema del inicio, porque como el libro dice del páramo, entonces al principio no podían montar en barca, entonces quería preguntar cuándo empezaron en el páramo y cuándo fue que se embarcaron. Muy bien, muy importante pregunta y muy atenta a lo que se está diciendo. Muy importante su pregunta. Yo llegué a la parte donde ya se separa el transporte terrestre y empieza un camino para subir hasta el alto donde está el río, donde nace el río, a la laguna de la Magdalena. Y aquí un amigo, un señor que conocí muy especial, era como un torero de por allá, que me alquiló una bestia, y él vino conmigo, subimos hasta el punto donde nace el río, y allí amanecimos en una casa que hay allá en todo el alto, y al otro día comencé el viaje, primero a caballo, bajando por todo el río, sí, hasta llegar al pueblo otra vez, y ya seguí mi camino por el borde del río, pero no pude navegar en ese espacio, porque ese espacio hasta Neiva no se puede navegar, porque es muy torrentoso y de poco caudal. Pero en Neiva sí conseguí que llegara mi lancha, que vine a Medellín, me tomé ese trabajo, vine a Medellín a buscar si conseguía una lancha, y conseguí la que me prestó Andrés Botero. Cuando llegué con esa lancha, que me la hizo llegar allá en un camión, llegó, entonces le monté el motor y empecé a navegar. No le parece que ahí mismo me hundí. Eso se hundió porque eso tenía mucho equipo. Era de fibra de vidrio, ¿no? Muchas cosas, sí. Tenía muchas cosas y eso pesaba y quedaba muy a flor del agua y se empezó a llenar hasta luego León. Entonces, ¿qué hice? Ahí estaban los fulanos que hacen lanchitas y cosas,
Y me fui a buscar uno y dije, hombre, ¿cuánto me vale una lancha que me sirva para esto? Ah, sí, es que yo veía que usted no podía diseñar, eso no servía para ti. Ah, pero cuando uno no sabe, hace cosas así, hace una lancha que sirva. Y me la hizo. Y la puse en Leonor. La puse en Leonor, porque Leonor se llamaba la vieja que me mostró el río por primera vez. Bueno, ese hombre estaba impregnado de mi temor por el río, pero pero era tan grande el temor que yo no le dije nada, sino que él como que lo cogió, como que se imaginó que yo estaba con carita como de susto, de quién sabe qué cara estaba haciendo, porque el hombre me cogió y me dijo, vean, bueno, ya, don León, ya no nos falta todo el río. Y me dio una enseñanza que aquí la transmito para ustedes, para todo lo que emprendan en la vida. Ya no les falta el resto de la vida. No les falta, ya empezaron a vivir, sigan viviendo, sigan amando. Muy bien, León, y me parece que usted ve que insiste mucho en esto y ya les comentaba que ya lo hemos incorporado, ¿no? A lo que tú ahora le aconsejas a todo el público, y entonces quería aprovechar para que le teníamos una sorpresa, León, y que pues queríamos que pasara aquí al frente, y pues, ha hecho varias veces referencia a ese señor, a ese motorista. Aquí está Moisés. Dios te bendiga, diablo. Digo, pero cambiaste un poquito desde los 24 a los 64. ¿Cuántos años tenés ya? ¿Ah? 58. Ah, pero hágame el favor, que lo cogí muchachito. ¡Qué maravilla! Pero eso es verdad lo que estoy diciendo. Dígame francamente, vean, no exageren, por favor, si estoy exagerando. Páreme, usted es la autoridad aquí, siéntese. ¡Qué maravilla! Sí, señor, no, un gusto volver. Pero ¿cómo se lo consiguieron? Bueno, aquí es también un poco, hace 36 años ustedes dos no se ven. No, yo no lo había vuelto a ver. Y los dos hablan mucho de los dos, o sea, cada uno es muy importante en el viaje y en el resto de la vida también por lo que los marcó el viaje. Entonces usted nos hablaba de Moisés, nosotros veíamos a Moisés referenciado y pues nos dimos a la tarea de buscarlo. ¿Y cómo hizo para conseguirlo? Muy difícil encontrar un pescador con su nombre real, porque es que los pescadores todos tienen apodo y usted no nos puso el apodo de la acá. No, yo no sabía, también no se lo había ganado. Es que los apodos se los gana uno. Pero una de las cosas más bonitas es que cuando fueron a buscarlo en la Neiva, fueron con un celular en la foto, pero nadie les daba información porque no se sabía para qué era. Porque la foto era desde hace 36 años además. Yo 36 años, o sea, ya no me veía por el mismo estado, pero gracias a un amigo fue que le dieron la información, me hicieron llegar y gracias a ellos estoy aquí. Aquí está. ¡Qué maravilla! Vean, esto ya no me cabe la de pronto se me sale porque... No, igualmente, igualmente. Esto no vale, hermano, esto no vale. Hombre, son 36 años. No, qué maravilla. Este hombre tuvo esa valentía y se me iba a quitar, por decir de otra manera, pues, porque empieza a ponerme ¿cómo se llama? No, se me iba a quitar en el río. Porque me hicieron dar miedo, bastante miedo. La gente, después de que ya habíamos pasado lo berriondo, habíamos pasado por el centro de Colombia, donde nos estábamos matando por cualquier cosa, todos los colombianos. Y ahí no me dio miedo a mí, pero a él sí. Nos tenían metido el miedo de que las cosas de para ir para abajo. Lo que era Puerto Boyacá en ese entonces estaba bastante estropeado. Y lo mismo que por ahí otros pueblos y vecinos. Ya habíamos pasado lo más duro. Ya habíamos pasado lo más duro. Y llegamos, y el hombre, ¿cómo les parece la infamia? En el camino, bueno, don León, ¿usted qué va a hacer con esa lancha? Ay, no, yo la regalo. Y están de malas hombre, este hombre. Ya en Barranquilla. Pero en Barranquilla. Están de malas que nos robaron la barca después de terminar el viaje. No, yo no hubiera querido poner
sinceramente, hacer un monumento con ella o cualquier cosa, porque es que eso, es que esa barquita, quien creyera, la gente sí se baja en lanchas, etcétera. Ah, yo también recorrí el río, ¿y de dónde veniste? No, yo salí de Neiva y venía a Puerto del Río, ¿cómo le parece? Que eso es una caminadita sencilla, tonta, que no vale la pena. Pero correr el río sí es cosa seria, es un poquito más serio, sobre todo al principio. Vea que ¿cómo se llama? Los chorros de onda, los Eso eran saltos. bastante- Los chorros de onda que los bajé yo. El salto de onda. El salto de onda, bajamos toda la mercancía porque de pronto se perdía otra vez. Yo no, a mí no me vuelven a hacer esa gracia. A mí no le pasa al perro sino una sola vez. Entonces bajé las lanchas, las dejamos en una parte y trepamos en la lancha y viene para abajo y goce. No, eso sí se llama gozar como un muchacho chiquito estrenando triciclo. No, qué cosa tan miedosa. Pues para los que no sepan, digamos en onda y estos saltos, estos rápidos de onda que digamos en la historia de la navegación han sido muy complicados y que por eso Honda se convierte en puerto y en una ciudad tan importante porque hay que hacer transbordo y hay que pasarlo. Sí. Incluso los barcos grandes no lo pasan. Y Leonor, la barca, el motor de 5 caballos con el motorista Moisés y León. Ay, nos metimos y qué caramba. Qué maravilla. Y pasaron, sí, creo que nos contaba Moisés que la gente de Honda estaba esperando que ustedes se hundieran. ¿Cómo Claro, fue eso? porque era una barca muy pequeña. Pero para las olas que había, el chorro que era bastante torrencial, esperaban que nos hundiéramos. Él los toreó, yo no los toreé, él fue toreado, pero más guapo es él que yo, porque sí, a él sí le dijeron las cosas. Entonces me lo tenían quitado, se me quitó. No. La narrativa del viaje se va cada vez volviendo más íntima, más poética, la relación entre el motorista y Moisés y León, ¿no? La conversación que tienen en ese viaje lento que hemos contado y en ese ir de posada en posada. El texto me emocionó mucho porque muy pocas veces las grandes ciudades descansan en algún mediano o buen hotel, pero la mayoría de los lugares es pidiendo posada en los pescadores de la ribera, ¿no? Sí. Yo creo que allí hay algo mágico y tienen ambos que buscar la posada, describir la comida, las personas que están allí, la conversación que establecen y allí construye también el trabajo fotográfico León. Entonces pues estamos también muy emocionados de tenerlos juntos, de construir desde ustedes y aprender de este ejercicio de viaje por el río. Cuéntenos un poco eso de las posadas. Me parece muy interesante y cómo lograban ellos, son unas posadas muy duras. No eran posadas, era al borde del río, en lugares donde colgaban hamacas o cualquier cosa. Nosotros cambuche. Las ¿cómo se llama? Las colchonetas y ahí dormían. Pero antes del viaje yo había hecho los preliminares del viaje. Tal vez no están narrados aquí, pues, tal vez sí, no recuerdo. El hecho es que una de las personas más especiales que conocí se llamaba Bernabé Paladines Ortiz. Y hay que ver Bernabé cómo era, ese sí era un lenguaje aterrador. Empezó ese hombre a contarme cosas de la aventura del río, cómo era el asunto allá, los indígenas, y me contaba lo del matrimonio de los indígenas, cómo era. Alguna muchacha bonita o algo así era perseguida por más de 1, 2 o 3, pero entonces el papá armaba un enredo del suelo, armaba una competencia. Bueno, eso lo vamos a decidir el sábado, dentro de 15 días. Y entonces el sábado les juntaba y bueno, vayan pues, y me traen una catabra. Y resulta que en alguna forma él mandaba a espantar las catabras o cualquier cosa, en todo caso subían los tipos buscando una catabra. Y cuando llegaban y encontraban una catabra, entonces la gracia era cazarla y bajar con ella, pero era una cosa seria, subir a esos montes, ahí no había camino ni había nada, era una simple quebrada por donde se bajaban.
y bajaban con su tratadora y ya entonces tenían derecho a casarse con la muchacha. Pero entonces la manera de narrar este tipo de cuentos es una maravilla. Lo mismo, Leo, para ubicar un poquito al público, León está hablando de Bernardín Paladines, que es un informante, una persona con quien él dialoga en la zona de San Agustín. Todavía, para la señora que preguntaba, pues está todavía en la montaña, no ha empezado el viaje de navegación, pero el libro empieza muy bellamente, poéticamente, desde esas pequeñas gotas de agua, de esa vegetación del páramo, y poco a poco nos va introduciendo en el paisaje, pero también en las voces de las personas, de los trabajadores, en ese largo viaje que cada uno de ellos va cambiando de acuerdo a su oficio, su carácter. Bernabé Paladines fue un niño, fue pues ya una persona mayor cuando lo encuentra a León, pero era un niño que había sido un mandadero que le llevaba los almuerzos a Conrad Teodoro Preuss, que está iniciando las tareas de investigación a principios de siglo en San Agustín. Entonces es un personaje de una riquísima información. Por ahí ya hemos encontrado algunos descendientes de él, y bueno, después fue un estudioso del folclore, de la etnografía y de las riquezas de costumbres de la zona del macizo colombiano. En cada momento del diario hay una persona muy rica en su memoria, en su testimonio, en su oficio, que hace del libro pues una genialidad digamos, en la descripción riquísima cultural del Magdalena. Yo quiero volver sobre una cosa que usted dice y que le hablaba y le decía a Moisés, es que usted se me iba a quitar, pero sabe que en el libro usted nos cuenta esa historia de cuando Moisés se desanima. ¿Y usted se acuerda cómo lo animó usted? ¿Se acuerda qué fue lo que le dijo? Está en el libro. Y lo que usted le dice es justamente eso. O sea, a usted le dijeron que por allá hay peligro, a usted le dijeron que por allá hay personas que están haciendo otras cosas. ¿Cuántas personas buenas hemos encontrado? Esto es una cuestión de estadística. Usted le dice, nos vamos a encontrar con más personas buenas que malas, así que no se preocupe y sigamos. Y eso es una historia también para entender Colombia de otra manera. Cuando usted le dice eso, Moisés dice, bueno, listo, sí, yo, pues ya que sigamos. Y llegamos. Sí, tratando lo que ha comentado Olga, hoy volví a repasar el texto, me impresiona la siempre percepción de León, de lo bondadoso, de lo generoso que es esta gente sin privilegios, gente sencilla del río. Insiste muchísimo en el diario de la hermosura de su gente, de la bondad, de su generosidad, que ofrece la comida que tienen ahí en la orilla, y eso también creo que es una gran lección a veces, que miramos con desprecio, con desconfianza a ese mundo del río. Creo que allí hay una lección bien importante de confianza, ¿no? La que necesitamos hoy en día mucho más. Lo que pasa es esto: en mi viaje yo me encontraba, o quien haga un viaje así, se encuentra con gente que no vive en ciudades, son gente del campo, y la gente del campo es otra gente, esa es otra Colombia. Les hago, aparte del río, un cuento de los llanos orientales. Estaba haciendo un calendario, mi persona, con una cámara de formato grande, de 5 por 7 pulgadas en negativo. Y la cámara pesaba mucho, pesaba 35 o 40 kilos con su maleta. Y el trípode pesaba como 20 kilos. Y entonces yo empecé a caminar porque me dijeron que donde encontraba un estero, y empecé a caminar con la cámara. Cuando por allá a los 50 o 100 metros dije, yo no voy a poder llegar, porque ya era la hora avanzada. Me volteé a mirar hacia atrás y vi que venía alguien a caballo. Cuando llegó donde mí, le pedí el favor que si me llevaba en la silla, llevaba la cámara, y me dijo que con mucho gusto, pero caminó 4 pasos la bestia y no se va a poder, y se bajó. Y dije, bueno, gracias, no, pero súbase usted el caballo que yo la llevo al hombro, hágame el favor. Eso dice un llanero, se subió a semejante cámara. Es que no van a creer que es cualquier cosa. La maleta es una maleta tan alta como esta, o más alta que esta, tal vez así. Mejor dicho, es una tercera parte de este banco, lleno de lentes y de cosas.
pesadísima. Y el hombre la entraba, cuando ya el estéreo estaba ahí, ya llegamos. Y le dije yo, bueno, hombre, ¿cuánto te debo? ¿Cómo así que debo? ¿De qué está hablando? ¿Es de dinero? No. Usted y yo no nos volvemos a ver. Me debe el favor. Cuando se encuentre con otro, háganle el favor usted. Con eso hicieron una película. Eso sucedió antes de hacer la película que hicieron con un gran artista. Pero el tipo estaba así son los llaneros y así son la gente, así es la gente del campo. Son impresionantemente buenos. La bondad se les sale por los poros. Adelante. Bueno, yo quiero hacer un paréntesis y agradecer a las personas que nos ayudaron en Neiva a encontrar a Moisés, que son Jessica Ríos y Abelino Tobar. Abelino no lo conocemos, es un señor que dijo, yo voy a ser capaz de encontrarlo. Y ha sido este libro, y la realización de este libro ha sido como un montón de confluencias, como un montón de coincidencias bonitas. Este es otro milagro. Que aparezca este hombre aquí a esta hora, que yo, es que pasan tantos años y él viviendo afuera y yo aquí en una ciudad llena de peligros y él en otra ciudad también llena de peligros. Pues es muy muchas gracias que estemos vivos los dos. Cuando le preguntamos a un León, León dijo ese, de pronto ya está muerto, porque ese, quién sabe qué ha pasado en Colombia. Y Moisés también pensó lo mismo, también, yo creo que yo ya no daba nada, yo ya creí que no lo volvía a encontrar. No, la verdad que sí. Sí, que son 36 años. Y yo creo que este favor se lo debemos también a, ¿cómo es? Bocanegra. Orlando Bocanegra, que dio la casualidad que el día que me dieron la razón fue porque yo iba al velorio de él. No, el cuento es el siguiente, León, vean. Jessica y Abelino se fueron como unos locos por el río, dijeron, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Había en el libro como unas pistas de dónde podría ser la casa de Moisés, entonces se fueron allá, preguntaban por Moisés y le decían, no, Moisés, no, y todo el mundo con ese recelo seguramente, porque lo estarán buscando, si lo conocemos, pero no les vamos a decir, quién sabe qué. Entonces, al final, don Abelino dice, yo conozco un gran amigo que yo hace mucho tiempo no veo, Bocanegra, y Bocanegra me puede dar razón. Cuando llegaron a la casa de Bocanegra, ese día se había muerto. Ay, Dios mío. Y entonces le dijeron, pero estamos seguros de que Moisés viene al entierro. Entonces cuando venga Moisés le vamos a dar la razón. Entonces ese fue como todas estas confluencias que han pasado, han llegado como hasta este encuentro en el que estamos hoy y hasta que este libro... Este cuento le quedó chiquito, hermano, porque esto es una película. Esto es una trama de película, no es así. Es una película, definitivamente. Moisés, me gustaría que comentaras algún recuerdo del viaje, cuáles son un poco tus impresiones, ahora que puedes en directo estar acá con León. Cuéntanos algo de esa experiencia tú como motorista, ¿por qué manejabas bien ese motor tan pequeño y esa gran aventura de manejarlo durante todos esos días por el río? Eso fue perfecto. No, nosotros tuvimos muchas aventuras, pasamos por muchos lugares donde la gente pensaba que era imposible. Nos dieron por hundidos más de una vez, entre Girardot y Ambalema, hay unos remolinos, nosotros los pasamos como si nada. Y la gente aterrada que porque hubiéramos pasado por eso no vimos los remolinos, no vimos remolinos. Todas las embarcaciones pasaban por la orilla, nosotros pasamos por el río, por la mitad. Por la mitad, cuando arrimamos a un caserío dijeron, ¿usted por dónde venía? Ustedes los que venían allá en la mitad, sí. ¿Ustedes por qué no se hundieron? ¿Cómo así? ¿Por qué? Es que pasa por ahí una canoa, se hunde, porque ahí se hace un remolino grandísimo, pero Dios es grande. Dios es grande y nos miró con ojos de piedad. Gracias a Dios tuvimos ese inconveniente y mucho más por el estilo, que nos hacíamos cruces con el señor León, después de que nos comentaban y nos afirmaban las cosas. Son fueron las cuestiones de que en realidad eran aterradoras en ese sentido. Y así por el estilo, pasaron cualquier cantidad de más. Pregunto, ¿tienen de pronto alguna historia cuando pasaron por Puerto Boyacá y por Puerto Nare? Que nos puedan contar. Desde luego que sí. Son cercanos para mí. Desde luego que sí.
esa es la única parte. Hubo dos partes en donde intervino nuestra llamada autoridad. En este caso fue la autoridad militar. Un soldadito le pareció que yo era muy raro, que fuera un mono por ahí, o quién sabe qué, me vio muy colorado, muy quemado el sol, o quién sabe qué. Dijo, a este tipo, entonces me cogió como preso, y a ver usted quién es, y qué pasó, y a ver la cédula, y me llevó a la comandancia. Vea este señor que no sé cuánto, entonces apenas le mostré la carta que yo llevaba de uno de los directivos del Banco Comercial Antioqueño, un vicepresidente. Dijo, no señor, qué pena, sí, yo estoy tranquilo. Pero me detuvo la autoridad pidiéndome, ¿cómo se llama? ¿Qué estaba haciendo ahí en el río? Estaba tomando fotos. Lo creían o sea, lo creían por gringo, en más de una parte. Porque pues en ese entonces, lógico, estaba más joven y la verdad el estampa era un gringo. Porque eso pasó lo mismo en Puerto Salgar. En Puerto Salgar lo detuvieron, le iban a quitar las cámaras, le iban a quitar los rollos, porque pensaban que era gringo y estaba tomando fotos para espionaje. Para la guerrilla o quién sabe para quién. Por la base militar, No, el pago al pueblo, porque me acuerdo en la base militar en el pueblo, tomando fotos en el pueblo. Yo me quedé esperando, le dieron un largo rato en la orilla del río esperándolo cuando llegó, incluso acompañando a autoridades para que lo vieran salvar. Porque pensaban que era gringo, se hacían la información, de pronto. Y en Puerto Boyacá también lo detuvieron. En Puerto Boyacá, más va Puerto Boyacá. En Puerto Boyacá fue donde me detuvo los militares. Y en Barranquilla fue la policía, que no me dejó entrar a una especie de ensenada o algo así que hay. Una dársena. Y yo entrar ahí y me atajaron en el que no se podía dormir ahí, pues cómo no se va a poder dormir allá abajo de la lancha y ahí duermo. ¿Cómo así? No, de aquí para afuera. Pero me tenían encañonado mientras tanto, pero muchos policías, encañonados, por si acaso hacía alguna cosa mal hecha yo. Perdóneme, caballero, ¿cuál es su nombre, por favor? Para mí es un placer saludarlo, una persona, pues no sé si de mi edad, pero por lo menos andamos muy parecidos. Muchas gracias por venir a hacerme el honor, muy amable. Pero a todos los demás este saludo es extensivo. Usted hizo fotos de mi hija que todavía están colgadas en la casa. Ah, qué bien, muchas gracias. Y firmado por ti. Ah, qué maravilla, muchas gracias. Adelante. Hola, don León, Moisés. Dos preguntitas. A ver, ¿cómo fue la conservación de los rollos para después hacer el proceso de arreglar durante ese viaje tan largo? Y la otra es curiosidad, ese viaje tan largo por el río Magdalena de sur a norte, y en esa época se encontraron cuerpos flotando por el río con un... No, señor, no encontré ningún cuerpo. Busqué mucho con mucho interés caimanes, no vi sino una babilla, ¿no? Que estaban molestando un tiempo con ella en la orilla del río, pero no había caimanes. Que en mi primer viaje por el río Magdalena, cuando yo tenía algo así como 5 años y me llevó mi abuela, eran los caimanes encaramados unos encima de otros como un racimo de plátanos y salían a cazar, era una cosa seria eso, pero había unos señores cocodrilos muy grandes, pero ya se acabó, como es lógico, tenía que acabarse por nuestra, no sé qué, nuestro deseo de hacer zapatos de piel de cocodrilo. Mira, la respuesta del señor, cómo se conservaban los rollos, era en una nevera de copor con hielo. No, era una nevera, pero los rollos que traje una película que se llama Kodachrome. La Kodachrome es la mejor película que hace Kodak Company.
Y es una película que solamente ellos la procesan y algunos laboratorios concesionarios. Fue revelada en Nueva York. Yo los junté todos y los mandé a Nueva York. Yo no me acuerdo cuántos rollos, pero fueron bastanticos. Yo llevé un paquete grande como de 100 rollos o algo así por el estilo y eso ahí fui gastando, sin economía de ninguna clase. Sí. Sí, la conservación ahorita Moisés también nos contaba que había como unos termos y que los metían en una nevera con hielo. En la nevera de copó. Adelante. Allí hay una pregunta, dos preguntas. Muchas gracias. Ustedes rememoran esos viajes que hicieron los viajeros extranjeros cuando entraron a nuestro país y van describiendo a Colombia el Frey, Carlos Augusto Boserman. Es una historia muy bonita. La descripción de las orillas, de los animales, de las manatíes y de las babillas y de los caimanes, de las garzas. Ustedes como viajeros, cuando se enfrentan a la naturaleza, ¿alguna vez les tocó enfrentar esa tormenta que se hace en el Magdalena? ¿Esa qué me dice? Las tormentas. Las tormentas. Sí. Tuvimos muy buen tiempo. No nos llovió ni un día, no hubo truenos ni relámpagos, no nos salió el man. Ni el Coira tampoco. Me contaron, hubo un hombre que me contó el cuento del muán. El muán es un animal muy peligroso, un hombre pues, un gran peligro en el río. ¿Fue el hombre caimán? Sí, era el hombre caimán, pero muy peligroso porque llevaba a las muchachas de 15 y 16 años. Entonces vino a pegar el caso de mi sobrina, de no sé cuánto. Resulta que le dijimos que muy claramente que no se fuera para el río, que de pronto le salía el man y se la robaba. ¿No recuerdas una anécdota que quiero asociar con la pregunta de Fernando? La tormenta estaba en la vida social y política de Colombia. Y cuando una vez, en una de esas conversaciones sobre el Moán le cuenta a León que el Moán ya no existe. No, pues sí, hablando del Moán, que el Moán ya no existe, que el Moán lo mataron y que lo mataron por ser liberal. Y me pareció muy interesante esa anécdota porque se traslapan lo mítico con una realidad política del momento y como cuando hemos viajado por el río en el plato, gente estudiosa del hombre caimán decía es que aquí ya no tenemos tiempo para hablar del hombre caimán porque la violencia ha matado también al hombre caimán, ¿no? Ahí hay una tensión muy fuerte entre los relatos míticos y una realidad de violencia que lo desborda, ¿no? Que todo el Magdalena son muchos. Ajá. No, pero hay un man que está por todas partes. El hecho es que este man algún día me llega y me dice, vea, mi sobrina tan linda que usted viene, qué muchachita tan hermosa, tenía como 14 o 15 años, y ya acostumbrada a irse todas las tardes a bañarse por allá en el río, y vea, cuidado con el man, que nosotros que el man. Y entonces resulta que un día se desapareció la muchacha, se la llevó el man. Bueno, vamos. Inmediatamente se lo atribuyeron al man. Y un día uno de ellos fue a dar por allá a Venezuela, en alguna parte, y se la encontró con 5 guambitos. Como es lógico, el Mohan había trabajado, se había llevado a la muchacha que está bregada. ¿Cómo fue el proceso de escritura? ¿Perdón? El proceso de escritura, dónde escribía, cómo escribía. ¿Cómo fue? Vamos a decir eso, para la grabación. Con mucho gusto. Yo iba grabando lo que me interesaba, porque la primera impresión siempre es muy importante. Uno tiene una idea buena y después la va a querer transcribirla, ponerla por escrito y no le sale nada. Por eso son los elogios de mi amigo muy querido aquí, porque resulta que eso me salía del alma. Y entonces quedaba ahí grabado. Y la secretaria de Hans Steinhauser fue la que me hizo la digitalización de sus escritos. Y resulta que esta reina fue ¿dónde está la niña? Se me fue. Ahora allí. Fue la que le tocó quitar puntos y comas y poner otros donde no estaban, porque la niña había
Cuando yo me paraba a hablar, entonces ponía puntos, ya por otra cosa. Así quedó arreglado el asunto. Perdón, adelante. Micrófono para que quede en la grabación. ¿Cuál es la historia de Moisés? ¿Dónde nació? ¿Quién es su familia? ¿Cómo se conocieron? Yo soy de Neiva, Huila, nacida en el año 1962 en el barrio Caracolín, que queda a orillas del río Magdalena. Desde muy niño me gustó el río. Me le volaba a mi mamá para irme a pescar. A mis 17 años me fui a pagar servicio en la infantería de marina en Puerto Leguízamo, Putumayo. Y allí fue donde conocí los motores. Fui motorista de la Armada Nacional en los ríos Caquetá, Putumayo, el río Guaviare y el Guainía. Gracias a la Armada me dio la oportunidad de conocer los motores y de conocer los ríos. Pero así en sí me ha gustado siempre la pesca. No, pescador de sí no, o sea, un pescador artesanal, no de profesión. La profesión mía en estos momentos son las construcciones, las obras civiles. Sino que la pesca me ha gustado en sí toda la vida. El río para mí ha sido parte de mi vida. Exacto, mucha parte muy buena. ¿Ha pensado de pronto en un audiolibro? Porque sería pues maravilloso un audiolibro, escuchar, narrar ese libro o sus historias, que uno esté yendo en la bicicleta, No le comprendí lo que decía. Audiolibro, que usted mismo esté narrando el libro y uno escucharlo cuando quiera. No he pensado. Sería maravilloso. Buena idea. Sí, buena idea. Vamos poco a poco. Por una cosa, perdónenme, si hay algo que quiera hablar. Les quiero comentar un detalle que me parece inmensamente importante. Pero importante, de una importancia que ustedes no se lo imaginan. Entre todos los que hay aquí, ninguno de ustedes ha preguntado qué cámara usé. Se ve que no le gustan los fotógrafos acá. Oiga, estoy feliz por eso, porque resulta que a Jorge Hillman, el fundador de la Hillman Co-op Company, un día le estaban hablando del tema y él dijo, perdónenme que lo diga en inglés, it's not the camera, it's the man behind the camera. Eso es el que está detrás de la cámara y podría haber servido una cámara de cajón para yo hacer todo este trabajo. Les cuento que hubiera podido servir una cámara de cajón. Y sufrí mucho cuando se me enojaron dos lentes valiosísimos, un par de lentes franceses, son Berthiaud, que era el mejor lente que había para la cámara, que era una Nikon F3, una maravilla de cámara, buenísima, pero ahí no valía la cámara para nada. Entréguele esa cámara a una persona que no tiene el pensamiento de fotografiar y no sale nada. Entréguele una cámara de cajón al que sabe para qué sirve eso, entonces hubiera grabado lo que ustedes imaginan. Adelante. Sigue. La fotografía es un arte. ¿La fotografía es qué? Un arte, pues. Es un arte, claro que es un arte, es la y madre la de todas capacidad las de artes. sorprenderse. La madre de todas las artes en la actualidad, porque llegó a ocupar ese espacio, es la fotografía. Simplemente el instrumento con que se toman fotografías, que se llama cámara, detiene el momento que se está viviendo. Pero la gente lo que hace, es decir, ser capaz de ver lo que es fotografiable, porque hay cosas que no son fotografiables, definitivamente no. Y aún esos pueden lograrse, el que tenga la inspiración, puede lograr un poema con alguna de esos lugares. Adelante, señora. No, una anotación. Respecto a eso del arte en la fotografía, una aseveración, pues una parágrafo de Susan Sontag, que ella decía que la fotografía
es el arte de ver la belleza donde no la hay, de convertir cualquier cosa, la más vulgar, en arte, y ahí es donde está el ojo, la mirada del fotógrafo. Y por eso, por ejemplo, ella se arrepentía mucho de muchas fotografías que ella hizo, por ejemplo, de los migrantes, de los pobres, de los desplazados, de las guerras del Vietnam, de tantas tragedias que se vuelven obras de arte. Y entonces ya pierden su significado social, político o económico y se convierten en una obra. Y entonces ahí es donde la fotografía se vuelve ambigua, ¿cierto? Yo quisiera decirle a León que yo creo que en esto que dices, que estás feliz que no te hayan preguntado por la cámara, y yo siento que también digamos, la invitación de este libro es a leer tus fotos que ya se han visto, porque este viaje que hizo León es un viaje que fue editado y publicado por la editorial Colina en 1986, con un libro grande de fotografías que ven el paisaje, ven mucho paisaje. Mucho es el paisaje desde el Alto Magdalena, desde el macizo, en el Páramo de las Papas, y va bajando hasta llegar hasta Barranquilla. Pero este libro que es toda la recopilación que logra hacer León, y que él lo había mostrado, pero por alguna razón no lo habían visto, porque era fotógrafo. Entonces también es eso, es como es un fotógrafo escribiendo, pero es un fotógrafo escribiendo las fotos, eso es escribir la fotografía. Entonces lo interesante de este libro que va a salir, y eso es lo que, digamos, a lo que le hemos querido apostar, es al texto, es al relato, es a las personas que aparecen en este texto, es a los lugares, es esa exaltación que haces tú de un país que no se ve porque está en las orillas. Yo agradezco sinceramente que ustedes hayan hecho ese descubrimiento. Yo no me imaginaba que eso podría ocurrir, que descubran en mí un fulano que quiso hacer algo y resultó con otra cosa. Pero eso es lo mejor que puede uno hacer en la vida. Uno tiene que llegar a que las cosas queden bien hechas, cualquier cosa que sea, porque yo sí soy absolutamente enemigo, y se lo digo a todos ustedes, cuando estén haciendo cualquier trabajo de pulir algo, de cepillar algo, de quitarle una arista a algo, o de agregarle algo, a alguna cosa, algún trabajo manual de cualquier naturaleza, y algún fulano que esté viendo, déjelo así que está bueno, así está bueno, ahí es donde está mal. No hagan nunca las cosas porque estén así, porque alguien diga que eso está bueno así. No, señor, hay que seguir hasta lo último, hay que exprimirse para sacar lo mejor que tenga cualquier cosa, y eso es lo que he hecho yo en mi vida. Pues no he logrado hacer muchas cosas muy buenas, pero aquí me están diciendo muchas flores y yo estoy muy contento. Pero quiero decirle una cosita, que también al rato es cascarrabia. Es cascarrabia. Porque yo un temperamento fuerte. Y todo eso se ha aprendido, todo eso se aprendió durante el recorrido. Y pero eso no me venga, como voy a pelear con el que me esté. No. Pero un temperamento fuerte, cuando mejor dicho. No, ya estoy mansito, porque te cuento que aquí me está respirando aquí me está respirando aquí. Ya uno a los 90, yo no espero llegar a los 93 o 94, como mi mamá, que cuando cumplió 95 o 96 años, yo fui a darle besitos, uno por cada año, cuando llegué a 95 o algo así, no, paré. Y no me voy a dar los otros 5, yo voy a llegar a 100. Y mi mamá estaba contenta, la diabla, ¿eh? Imagínense. Pero hombre, si me regalan hasta los 100, yo sigo haciendo cosas, espero. Pero siempre uno se acaba como los troncos, por el derrón. Tengo una rodilla que me está molestando mucho, por eso tengo aquí las troncos. Pero ahí voy. Muchísimas gracias. Tenemos espacio de pronto para una última intervención, si alguien desea. Tenemos espacio. Yo quisiera hacer una última intervención, ya desafortunadamente el tiempo se nos acabó. Sí, Olga señalaba algo bien importante en este texto, es que en esta aventura
editorial hemos descubierto las palabras de un fotógrafo, las fotografías que él construye desde la palabra, y eso es bien interesante. Es, digamos, una organización de composición de pensamiento que entonces está entrenada para la fotografía, pero ahora se resuelve a través de la palabra y desde el alma, como ha dicho León ahora. El texto es un texto muy sentido, que se acerca con mucha franqueza y sencillez a ese hombre del río, tema muy valioso en este documento. Y no es hemos aquí recordado y ellos algunas aventuras, dificultades, como todo viaje, pero el viaje es también una reflexión muy sentida que le permite en esa lentitud una reflexión potente sobre la fotografía, sobre la condición humana, sobre el tiempo. También nos lleva a esas dinámicas muy profundas del libro, y quisiera entonces leer un extracto cuando, navegando, León con Moisés hace esta reflexión sobre el tiempo que lo suscita la navegación por el río. Entonces voy a leer con su permiso, León, Quiero hacer un apunte que de pronto olvido. Dale. Que no tiene que ver con el viaje en el río Magdalena, pero sí tiene que ver con la fotografía. Tuve algún éxito como fotógrafo retratista. Agradezco a la vida que me hubiera dado esa oportunidad, porque lo que yo hago para hacer un retrato, no puedo retratar a quien no conozco. Si yo conozco a una persona, la puedo retratar, pero si no puedo retratar, si yo no soy capaz de conocer a la persona, penetrando, pero es que uno no tiene tiempo, penetrando dentro del momento de una entrevista, cuál es su principal característica, su mirada principal, su no sé qué, que en esa mirada y en esas palabras conoce uno quién es, quién y qué está haciendo. He podido desarrollar ese sentido. Por ejemplo, ver a este caballero aquí, que está aquí, claro que me llamó la atención. Lógico, porque es que uno a la edad de él no estaba yendo a oír palabras para de un bobo que está ahí, quién sabe qué iba a decir. Entonces, véanlo aquí y se lo agradezco mucho, mi señora, mi señor. Para mí es un placer muy grande tenerlos aquí. Sí, León, ese espíritu de la conversación para construir la fotografía atraviesa todo el diario de viaje, y por eso las conversaciones tan sentidas, tan humanas, tan cercanas con cada una de las personas sencillas que están a orilla del río. Pero avancemos en esa reflexión que también me conmovió mucho sobre el tiempo y lo que suscita un viaje al ritmo del que han propuesto ellos en esta pequeña canoa. Continuamos, y en este momento me di cuenta que cuando se navega en un río, en la forma que lo estoy haciendo, mira uno las cosas de forma diferente. Se da uno la posibilidad, se mira hacia todas partes. Lo que está adelante toma tiempo en llegar porque todo es lento. Lo que está atrás es igual, aún no se ha ido. Estoy siempre en el paisaje y siempre en el presente, y mi barca hace parte de él. Lo que viene, lo que se tiene y lo que se ha pasado es todo un presente. Si se mira hacia atrás, ese paisaje es distinto del que tengo adelante y aún está en el presente. Para aquel que viene en dirección contraria, mi futuro será el pasado para él, y mi pasado será su futuro, y yo veo su pasado y él el mío. El tiempo parece detenido.